RTP. Está con nosotros Jorge Andrés Peñafiel Cedeño. Él fue exasambleísta, fue asambleísta de Construye, de hecho, y vamos a hablar de él sobre este tema, la constituyente, sobre los procesos de la judicatura, falencias y más. Bienvenido a la mañana en RTP, exasambleísta, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, queridos compañeros, estimado Astrid, un gusto, un saludo a toda la linda audiencia de Radio Tropicana. Para mí es un gusto estar aquí. No, el gusto es de nosotros, gracias por acompañarnos. Analicemos, únase también a este análisis que estábamos haciendo de la carta del presidente hacia esa intención de una constituyente. Mucho se ha hablado ya de los plazos, pero sí me gustaría conversar con usted políticamente cuáles son los riesgos, las oportunidades que pueda tener el presidente de ganar una constitución o de verse reflejado tal vez en Chile. No lo sé, ¿qué opina usted? Bueno, yo creo que para la constituyente tuvo la oportunidad de hacerlo a inicios del periodo. Todo el mundo esperaba que cumpla su palabra como primera propuesta el momento en que asumía el cargo de presidente. Para el día de hoy, luego de 3 meses o casi 4 meses del ejercicio del poder, desgastado, con problemas, luego de haber eliminado un subsidio que termina siendo, digamos, molesto para cierto sector de la ciudadanía, es tarde la constituyente. Ya convocarla el día de hoy pareciera como que en efecto él quiere que no se dé, porque lo que todos esperábamos, al menos desde el sector académico, desde el sector democrático, era que la constituyente sea convocada el día 25 de mayo y de esa manera tener todo el tiempo, no gastar en preguntas, no desgastarse ante la Corte e ir a una constituyente todos como un proceso de cambio estructural. Pero el día de hoy vemos que lamentablemente el presidente de la República como que perdió el norte y el día de hoy convoca como la última oportunidad, el último espacio que tiene la constituyente. Yo creo que ya perdió el tiempo y creo que lo que está tratando el día de hoy es posiblemente solo profundizar el conflicto con la Corte Constitucional, porque así como están las cosas, la pregunta de la constituyente no se la van a aprobar. Y eso también hay que decirlo, ¿no? Exasambleísta, justamente ahí quería quedarme. Cuando usted dice que la Corte posiblemente no se lo podría aprobar, abundemos un poco sobre eso, porque entiendo yo, más allá de que se haga una publicación en redes sociales y la intención voluntaria, por supuesto, de querer ir hacia una constituyente, entiendo que primero hay que justificar por qué no pasan ciertas reformas por enmiendas, por reforma parcial, por qué se justifica que vayamos a constituyente. Y además elegir a los constituyentes y posteriormente reformar. O sea, hay algunos pasos y le pregunto, estos 3 pasos previos que deben respetar los estatutos electorales, ¿por qué incluso si los realizara podrían bloquear, vamos a usar la palabra que se utiliza por parte del gobierno central, podrían bloquear la pregunta referida a este tema? A ver, es interesantísimo lo que preguntas y creo que esto hay que aclararle a la gente muy bien. A ver, el proceso constituyente no es un proceso rápido, ni un proceso fácil. En principio, bien como mencionas, la pregunta que se envía a la Corte Constitucional por parte del presidente para convocar a la constituyente debe incluir algunos elementos fundamentales. Uno, la justificación de por qué se requiere constituyente y más no se puede procesar a través de reforma o enmienda constitucional. En principio, ese paso yo creo que no es lo más difícil en torno a lo otro, que sí es complicado. Lo otro es el estatuto. ¿Qué significa el estatuto? El estatuto son las reglas que va a llevar a cabo el proceso en general y sobre todo la elección de los constituyentes. Exacto. De tal manera que ahí se va a identificar circunscripciones electorales, método de asignación de escaños, se va a identificar si es que efectivamente se va a elegir asambleístas constituyentes nacionales, provinciales, del exterior, etcétera. ¿Por qué? Porque las reglas ordinarias no aplican para el proceso constituyente. Entonces, yo diría, y de ahí evidentemente recién vamos a ir al primer evento electoral, que es para decidir si queremos o no constituyente, que esa es la pregunta, digamos, que presenta el presidente. Luego la elección de los constituyentes,
que eso también es un proceso complejo, un proceso que va más allá, digamos, de una elección normal. Estamos eligiendo gente que va a procesar una nueva constitución. Y luego, finalmente, tenemos una constitución redactada, un borrador, y eso se somete a elección nuevamente para ratificación de parte de la ciudadanía. Es decir, 3 eventos electorales, cada uno con sus dinámicas y sus vicisitudes, pero por lo pronto decir que este proceso no es ni lento ni tampoco fácil, pero creo yo que en este punto es algo que el presidente de la República ha decidido hacer y que la Corte tendrá que pronunciarse en el momento, ¿no? Exasambleísta, yo me quiero ir también por una intención que se dio también meses atrás, y es de una constituyente express. Para aquel sentido, y lo conversaba e insisto con gente conocedora del tema constitucionalmente hablando, me decía incluso para una constituyente express, como es la intención también que se había promulgado hace tiempo, se necesita por lo menos tener una antesala de cuál va a ser el proyecto que quieren presentar, por lo menos conocer quiénes están atrás del asesoramiento jurídico del presidente, un borrador de aquella constitución que quieren plantear, se necesita tener una idea de qué tipo de Estado quieren plantear en esa constitución. Hoy sabemos que el presidente está contra la Corte, va a incluir esta nueva constitución, ya no solamente será seguridad, contratación pública, ¿qué quieren cambiar? ¿Qué quieren modificar? En ese sentido, ¿usted lo tiene claro o no? Nuevamente, es muy buena tu pregunta, y ahí yo te diría 2 cosas fundamentales. Uno, el equipo jurídico del presidente de la República da mucho que desear. Lo hemos visto actuar en varias ocasiones y sobre todo en audiencias públicas, en donde ha dado, yo diría, muestras de que no conocen muy bien el ámbito constitucional y más bien dicho, son como, diría yo, como palos de ciego, ¿no? Un poco tanteando el escenario primero antes de tomar una decisión y de poderse enfrentar. Primer elemento. Y segundo elemento es que las constituyentes express no pueden realizarse en base a las reglas de la Constitución del 2008. Exacto. Es decir, el proceso constituyente que está regulado por la Constitución del 2008, hay que decirlo porque antes no tenía regulación. La constituyente se daba simplemente por obra y gracia de los políticos y de la gente. Pero ahora la constituyente está regulada también en la Constitución. Y de acuerdo a esas reglas, no es posible hacer lo que hicieron para la constituyente del 98. Es decir, ponerse de acuerdo entre gremios, personas, representantes políticos, tal vez, yo diría, sindicatos, organizaciones sociales, para procesar una constitución, no es posible. Tiene que tener las reglas de la democracia. Por eso el estatuto que se exige cuando se presenta la pregunta para convocar a la Asamblea Constituyente, en donde se identifican las reglas que van a funcionar para la elección de los constituyentes. Entonces, hablar de una constituyente express, de que no se requiera una elección para decidir a los constituyentes, no es posible en base a esas reglas, lo ha dicho la Corte. Han habido al menos 12 pronunciamientos en torno a este tema, sí, y la Corte lo ha dicho claramente, ¿no? Justamente, y me quiero quedar también en la parte anterior de mi pregunta que hizo antes de mi compañera Astrid. Usted decía que le van a bloquear, entonces quisiera saber un poco esas razones, y otra cosa. Entiendo yo que a través de esos estatutos electorales también se indica que comisión de notables no es posible y tampoco una asamblea de plenos poderes no es posible. Un poco expliquemos para que la ciudadanía comprenda de manera más sencilla qué significa que no va a ser posible que haya comisión de notables y que no sea una asamblea de plenos poderes. Bueno, tomando en cuenta lo que sabemos al día de hoy, evidentemente, es decir, que solamente existe el pronunciamiento del presidente de querer convocar a una constituyente, no sabemos qué es lo que quiere reformar. Por tanto, no sabemos cómo va a plantear la justificación de por qué eso no se puede hacer a través de reforma, claro, o a través de enmienda. Pero lo que podemos intuir es que al menos va a ir a una reforma profunda en torno a la seguridad, que es lo que le interesa a él y lo que le han prohibido, lo que le han negado en preguntas de consulta. Tenemos entendido que iría también el tema
de la reforma política, al menos en lo relacionado a la reducción de asambleístas. Creo yo que al menos podemos intuir que iría también el tema de contrato por horas o lo que ya se encuentra dentro de la consulta popular, ¿no? En principio, lo que no va a ir a la consulta popular a través de reforma o enmienda, debería ir a la constituyente. Claro. Y si pretende justificar jurídica y políticamente las razones por qué no puede ir, no puede decir el presidente que porque le prohibieron la consulta popular o le rechazaron ciertas preguntas, presenta la constituyente. No, esa no es una justificación legítima. Una justificación legítima sería que la naturaleza, el intríngulis propio del tema que quiere reformar es lo que efectivamente justifica la complejidad y sobre todo que afecta a los derechos y a la estructura del Estado, que es lo que la Constitución dice para presentar una constituyente. Ahora, eso se presenta, se justifica, y yo creo personalmente, es una opinión personal, que yo creo que no le van a dar, si es que pretende justificar con tosudeces o con caprichos del presidente de la República, la convocatoria a la constituyente. Entonces, si es que esa es la justificación, no le van a dar, le van a bloquear. Y si es que por último le autorizan, vamos a ver cómo sale el estatuto, porque esos notables, la constituyente no puede elegirse a través de notables ni a través de colegios electorales. La constituyente y la elección de los asambleístas constituyentes tiene que hacerse a través de reglas democráticas de voto popular. Y eso ya lo ha dicho la Corte. Yo diría que en ese tema también podrían caer en un error si es que pretenden hacer esto de la asamblea de los notables, de aquellos representantes elegidos a dedo. Ahí está el tema. Yo creo que no es tan fácil de simplemente anunciar y luego decir y justificar lo que quieran, ¿no? Ex asambleísta, nos queda claro que hay muchos puntos que todavía se tiene que esclarecer para esta constituyente. Vamos a cambiar un poco de tema, tal vez la judicatura, irnos a esa materia. Yo solicitaba hace unos días una entrevista con usted para hablar de este tema. La judicatura hace una propuesta para el 2026-2029 de cerca de $200 millones para mejorar muchas cosas. El problema es que siempre ha tenido una proforma y una planificación, pero nunca se dan las ejecuciones. ¿Qué ocurre en el sistema de la judicatura? ¿Quién es el responsable? Porque parece que al interior se justifica que los directores provinciales pues no tienen tal vez la valentía, porque así lo justificó una vocal, me reservo el nombre, dijo, le tienen miedo a la Contraloría. ¿Usted cree que eso es una justificación dable cuando las infraestructuras de la justicia se caen a pedazos? Bueno, el tema de la judicatura y de la justicia en general en el Ecuador es un tema que ha venido, yo diría, de error en error. Uno de los grandes errores es elegir a gente para el Consejo de la Judicatura que no tiene idea de administración pública, que no tiene idea de cómo se gastan los recursos, cómo se ejecutan los presupuestos, cómo se cumplen los planes que se planifican desde el inicio del año. Ese es uno de los grandes errores y el día de hoy vemos el resultado de eso. Administradores de direcciones provinciales que no quieren gastar, no quieren ejecutar porque tienen miedo a la Contraloría, porque no quieren generar problemas o dinámicas propias en sus provincias, porque no son afines a ciertos sectores políticos. O sea, estamos viendo la debacle de la justicia. Y ahí decir nuevamente, la justicia no solamente necesita recursos, no solamente necesita ejecución presupuestaria, la justicia necesita operatividad real, dinamismo verdadero dentro de las causas. Para eso se necesita los insumos básicos, mínimos, papel, se necesita tinta, se necesita tóner en las impresoras. Eso no hay. Pareciera, yo sé, a veces ridículo incluso decirlo, pero en las unidades judiciales del Ecuador no hay ni siquiera papel bond A4 para que impriman los señores secretarios y los amanuenses
las diligencias judiciales. Eso es, por ejemplo, ya absurdo y evidentemente proviene de una mala administración, un Consejo de la Judicatura que no sabe ejecutar, que solamente están ahí por cuota política y no porque sepan administrar bien los recursos. Okay. Hemos dicho tanto el tema del Consejo de la Judicatura desde la época de incluso de Wilman Terán, en donde todo funcionó para la política, y hoy día vemos nuevamente, tal vez con otras caras, la misma ejecución, el mismo proceso, y no hay cambios verdaderos. Aquí necesitamos administradores públicos que tengan la valentía de contratar, de ejecutar, de procesar, de darles los insumos a los jueces, amanuenses, secretarios, y que puedan procesar y trabajar de manera eficiente. Ese es el verdadero problema de la justicia. Exasambleísta, gracias por habernos acompañado en la mañana en RTP. Ha sido muy amable por haber hablado con nosotros sobre estos dos temas importantes. No, querida Astrid, querido Jorge, un placer, un gusto estar con ustedes y un buen día pues para todos los radioescuchas. Gracias, muy amable. RTP